Ya vimos que cocinar completamente los alimentos es necesario, sin embargo, existen recetas que como base tienen alimentos crudos, como pescados, mariscos, carnes, así como platillos a base de huevo crudo. En estos casos, se debe especificar en la carta, menú o en algún lugar visible que el platillo se sirve bajo consideración del comensal y que existe un mayor riesgo de intoxicación al consumir este tipo de alimentos. Ahora bien, para conocer la temperatura interna de un alimento, la herramienta que se usará es un termómetro. Existen diversos tipos, con funciones y aplicaciones distintas según sea el caso. Los termómetros mencionados a continuación no están hechos para permanecer en el alimento durante la cocción. El primero en la lista se llama Thermopar y requiere insertar la aguja por lo menos 7 milímetros y la temperatura la despliega en una pantalla digital. Este termómetro tarda de 2 a 5 segundos en entregar la temperatura y sirve para conocer la temperatura de varias zonas en poco tiempo. El segundo es un termistor, el cual requiere que la aguja se inserte al menos 1,5 cm en el alimento para que la lectura sea correcta. La temperatura la indica igualmente en una pantalla digital. El tercero es un termómetro de bobina. Este no es digital y muestra la temperatura de una especie de reloj con aguja. Este termómetro requiere que se inserte por lo menos 5 centímetros en el alimento y actualmente es menos usado, pues requiere de hasta un minuto para entregar un resultado de la temperatura. El cuarto es un termómetro infrarrojo, el cual, a través de un haz de luz roja, indica la superficie de la cual se está tomando la temperatura, y es principalmente usado para conocer la temperatura de alimentos de los cuales es más importante la temperatura de su superficie, como los alimentos en exhibición, para los cuales la medición debe ser rápida, y por lo general la parte más fría del alimento en este caso será la superficie. Otro uso es para monitorear la temperatura de los alimentos en refrigeración, en la cual si la temperatura superficial está dentro del rango seguro, muy probablemente el centro del producto que está en refrigeración estará a una temperatura menor. El siguiente es un termómetro para horno y existen dos tipos, de bobina para horno y termopar para horno. En el caso del de bobina, este se inserta y está hecho para permanecer dentro del alimento durante su cocción, brindándonos la temperatura sin necesidad de abrir el horno. En el caso del termopar para horno, este se encuentra en equipos de cocción inteligente que lo tienen integrado, como es el caso del Rational, y este nos sirve para monitorear la temperatura en tiempo real del producto en cocción. Por último, tenemos los termómetros para refrigerador, los cuales pueden ser digitales, de reloj y de mercurio. El digital muestra la temperatura de la parte más fría del refrigerador en una pantalla al frente del equipo. El de reloj se encuentra en el interior del refrigerador y el punto indicado por la punta de la aguja indica la temperatura. Y para finalizar, el de mercurio se encuentra igualmente dentro del equipo de refrigeración y la lectura se toma revisando la altura del mercurio en la escala que viene marcada en el termómetro. Ahora bien, independientemente de la tecnología del termómetro, todos deben respetar las siguientes disposiciones y cuidados para tomar la temperatura. Los termómetros deben permanecer limpios y en buen estado de todas sus partes, ya que la suciedad puede alterar la lectura. El termómetro se deberá limpiar, lavar y desinfectar después de cada uso según se requiera. Cuando la pieza es irregular o tiene diferentes grosores, la temperatura se debe tomar de la parte más gruesa del alimento. El termómetro deberá estar insertado y en contacto con la mayor parte del alimento posible. Se debe evitar el contacto con huesos, cartílago o con la grasa del alimento. Si el producto es, por ejemplo, una ave rellena, se debe cuidar que la temperatura interna del relleno sea de 74 grados centígrados durante por lo menos 15 segundos. Cuando se cocinen o recalienten caldos o salsas, la temperatura se deberá tomar al centro del recipiente y sin tocar la base de este. Cuando se cocinen trozos de carne en estofado, caldo o guiso, se deberá escoger el trozo más grande y se deberá retirar con unas pinzas para medir la temperatura de este. Cabe resaltar que los termómetros tienen partes que se podrían derretir con el calor si se colocan muy cerca de la fuente, se dejan sobre las estufas o si se dejan caer líquidos calientes sobre este. Los termómetros integrados en los equipos de cocción siempre deberán colocarse en el alimento o en la parte destinada para su almacenamiento. Los termómetros, al tener puntas afiladas, siempre deberán estar dentro de sus estuches mientras no se encuentren en uso. Todos los termómetros deberán lavarse con agua jabonosa de la parte del vástago, o sea, de la aguja, la cual está en contacto con los alimentos, pero nunca los debemos sumergir por completo, mientras tomamos temperatura, cuando los lavamos o los desinfectamos.
Para desinfectar la pantalla o la cabeza de lectura, se deberá usar un paño con solución desinfectante. Por higiene, debemos evitar el uso tanto de termómetros, lapiceros, plumones u otros objetos desprendibles en los bolsillos de la vestimenta en las áreas de producción. Cada herramienta debe tener un lugar específico en cada área y debe ser devuelta después de cada uso, limpia y desinfectada. Por último, debemos cuidar que los termómetros arrojen siempre una lectura correcta. Para ello se requiere de una calibración o verificación de funcionamiento. En el caso de los termómetros digitales, se deberán realizar los siguientes pasos una vez al mes. Se debe llenar un vaso con hielo, agregamos agua y esperamos 20 segundos. Sumergimos el vástago del termómetro por lo menos 5 centímetros, cuidando de no tocar ni las paredes ni la base del vaso. Esperamos 30 segundos y corroboramos que la temperatura sea de 0 grados centígrados. En el caso de termómetros de bobina, esta verificación se deberá realizar diariamente y si es necesario, se debe calibrar girando la cabeza de lectura hasta ajustar la aguja a 0 grados.